Hablamos que podían tener, que todo el mundo estaba de acuerdo en que si había compañeros que querían presentar en nuestro Congreso más candidatos, íbamos a habilitar, que puede ser competitiva o no, según lo que el Frente decida. Estamos abiertos a todo eso. Y después se construirá la fórmula. Él sí nos dijo que los grupos propongan con nombres para la fórmula, y el Frente tendrá que resolver algún mecanismo para decidir, porque eso no está previsto en los estatutos. La presidenta del Frente Amplio expresó alegría por la decisión de Vázquez y adelantó criterios sobre la elección de la fórmula. Siempre la fórmula es una conversación entre la fuerza política y el candidato. Nadie le impone al candidato y tenemos de todas las modalidades. Tenemos las modalidades en las que no necesariamente el segundo de haber interna, el segundo más votado componga la fórmula, y también tenemos de las que, siendo así como en la última etapa electoral, la fórmula se armó con el primero y con el segundo, con Mujica y con Astori. Por su parte, el Partido Comunista, a través del senador Eduardo Lorié, anunció que tomará esta decisión en el próximo mes de octubre. Nuestro partido, en el Comité Central Último, definió que aproximadamente los 11.000 afiliados que tenemos lo discutan, lo analicen, procesen una discusión que también va a tener aspectos programáticos en primer lugar, luego aspectos ya de las características que pensamos debe tener un candidato, y sobre octubre, un poquito antes del plenario estratégico que el Frente Amplio va a tener para ya sellar definitivamente si va a ser un solo candidato, si van a haber más de uno. Un poco antes, repito, una semana, vamos a estar definiéndonos nosotros. En tanto, la oposición dijo no estar sorprendida por el anuncio del expresidente Tabaré Vázquez y fustigó al presidente Mujica por hablar públicamente al respecto. Cuando un presidente sale a la opinión pública a proclamar su felicidad por la candidatura de un compañero de partido, deja de ser presidente de todos los uruguayos. Eso por un lado. Con respecto a la candidatura del doctor Vázquez, el anuncio no es sorpresa. Lo que sí es sorpresa es su posición con respecto a la legalización de la marihuana e incluso eventualmente de la cocaína. Para nosotros no es ninguna novedad. Todo el Uruguay sabe hace tiempo que Vázquez es el candidato del Frente Amplio, así que lo de ayer para nosotros no fue ninguna novedad. Lo que sí parecería ser que al crear esa noticia se quiso distraer, obviamente, de todos los enormes problemas que tiene el país y en especial lo que han pasado en las últimas horas en materia de inseguridad. Desde la próxima semana se podrán pagar las garrafas con tarjeta de crédito o débito. Esto surge de un acuerdo de los trabajadores con los empresarios del sector y la aprobación del gobierno. Además, se busca reducir el horario de venta, lo van a limitar no más allá de las 22 horas. Hoy hay horarios muy intensos que superan inclusive a veces la 1 de la mañana. La idea es que los call levanten pedido hasta las 9 de la noche, 21 horas, y no se entregue más allá de las 22 horas. Esa es una primera medida. Además, la idea es que en pocos días los repartidores de garrafas ya no manejen más dinero. Para eso se manejan varias opciones. Una de ellas es utilizar tarjetas de créditos o débito. Que es la tarjeta con la cual todos vamos al cajero y sacamos dinero. Esa tarjeta se puede usar en forma de débito y pagar cualquier cuenta con ello. Bueno, ni que hablar que se va a poder pagar la garrafa. En las próximas semanas se instrumentará una campaña de difusión de estas modificaciones hacia el usuario. Les agregamos sobre este tema, lo está informando a esta hora el portal de Subrayado, que la justicia decidió enviar a prisión a la madre del adolescente de 15 años que se considera autor de la muerte del repartidor de garrafas de gas en el Cerro hace 2 semanas. Cambiamos ahora de tema. Histórica granizada en Trinidad provocó roturas en más de 130 hogares. Los organismos de emergencia nacional y departamental evaluaron hoy las primeras medidas para ayudar a las familias más afectadas.
registró la caída de granizo de grandes dimensiones, tamaño huevo de gallina, lo que provocó la rotura de parabrisas, autos abollados, chapas agujereadas, además de árboles destrozados. Fueron 5 minutos de una gran intensidad, afectando edificios como los vidrios del Liceo y del Instituto de Formación Docente. El Teatro Artigas se inundó y el Cine Plaza suspendió sus funciones porque todo el techo de fibrocemento quedó inutilizado. Y testigos de la granizada brindaron testimonio de lo ocurrido en el departamento de Flores. Fue una granizada histórica la caída en la noche de este miércoles. Coincidieron en señalar a InfoTNU vecinos y autoridades de Trinidad. Por el espacio fuerte de unos 3 minutos, más o menos, 4 minutos, pero bueno, y ahí mucha altura de todo totalmente dañado. Muchos daños particulares en lo que es parabrisas, vidrios, locales comerciales, capó de auto, chapas de auto, eso muy dañado. El comité de emergencia evaluaba los daños y además también el inicio de los trabajos en aquellas casas más deterioradas. El evaluamiento que se ha hecho a nivel del comité departamental de emergencia a esta altura, pero siguen llegando denuncias, tenemos ya constatadas lesiones importantes en más de 130 viviendas. Prácticamente todas con techos de dolmenite y fibrocemento. Empezó a caer granizo fuerte, de un tamaño inexplicable, y empezó a romperme las chapas del techo. No tenía dónde ir en ese momento, así que me puse contra el marco de la puerta y esperé a que pasara. Los globitos de las piedras pasaban por dentro del cielo raso. Y rompió todito. Es una casa muy grande y la deshizo completamente. Era el tal ruidaje, parecía que estaban haciendo proro. Y comenzó a lloverle, se le empezó a llevar la casa. Seguro, después que más o menos se derritió la piedra. También en Durazno se registró una importante granizada, la cual provocó inundaciones en algunos hogares y empresas debido a la obstrucción de desagües. Desde Trinidad, Roberto Vasconcellos, InfoTNU. Los ministros de Transporte Enrique Pintado y de Economía Fernando Lorenzo fueron interpelados por el senador nacionalista Carlos Moreira sobre el cierre de la ex aerolínea Pluna, interpelación que terminó hace algunos minutos de más de 8 horas y medias aproximadamente. El ministro de Economía dijo que cerrar Pluna tuvo un costo insignificante comparado con otras opciones. El miembro interpelante, el nacionalista Carlos Moreira, se molestó porque no concurrió a la interpelación el presidente del Banco República, Fernando Caloia. Moreira dijo que será muy difícil recuperar todas las frecuencias del puente aéreo y se preguntó por qué la ex Pluna gastó 53 millones de dólares en el segundo semestre del año pasado. Yo pregunto cuánto valen hoy los aviones. Lo que hicieron rematar en 136, bueno, lo compró Hernán Calvo por Cosmo. En 100 no, nunca ofertó, y el senador Gobernador dijo que valían 80, yo creo que no valen menos. El ministro Pintado dijo, en un momento dijo que valían 175, yo lo recuerdo, valían igual que nuevos el año pasado. Nuevos costaron 25. ¿Cuánto valen hoy? No sé. ¿Por qué están tirados ahí? Tampoco sé. Hace 13 meses que están tirados ahí. ¿No? Así que ahí, esto es un rubro de este novelón terrible. Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que cualquier otra alternativa al cierre de Pluna hubiese generado mucha más pérdida para el Estado uruguayo. La empresa Pluna Sociedad Anónima tenía no solo un patrimonio negativo estimado al momento de que el directorio dispone el cierre de operaciones y de la solicitud voluntaria de concurso, de quiebra voluntaria, no solo un patrimonio negativo de 40 millones, estimado en 40 millones de dólares. Hoy tenemos información actualizada, muestran que a esa fecha esta cifra que mencionábamos como preliminar en aquella oportunidad efectivamente era esa, sino que la empresa tenía en su operativa en el momento, estaba generando un déficit de más de 2,5 millones de dólares mensuales, y la empresa se encontraba en imposibilidad de atender su normal operativa porque no podía funcionar, porque no tenía la liquidez ni las condiciones de acceso a la misma que le permitieran a la empresa continuar funcionando. Quiere decir
que sí. Los trabajadores del Correo trabajarán a puertas cerradas en los días de pago de jubilaciones. Hoy llevaron a cabo un paro de 9 a 13 horas y posteriormente se reunieron con el Ministerio del Interior, donde reclamaron mayores medidas de seguridad en los locales. Queremos más medidas de seguridad, las que sean necesarias. Nosotros creemos que estas medidas de seguridad que está implementando el Correo en los locales de pago no son las necesarias, son las mínimas, entonces queremos que se ajusten estas medidas. En cuanto al servicio 222, ustedes lo están exigiendo. Nosotros exigimos el servicio 222, pero ¿qué pasa? Dice el Ministerio del Interior que no tiene servicio 222, entonces se hace con guardia de seguridad en muchos lugares. En el día del robo del otro día habían 2 guardias de seguridad nada más. ¿Qué porcentaje de locales de Correo tienen mamparas ya colocadas? Ninguno. Ninguno de los locales de Correo tiene mampara, por eso decimos que estamos con las medidas mínimas de seguridad. Es un mostrador y nada más. Ha salido bastante barato hasta el momento. Entonces el pago de las pasividades lo van a seguir realizando. Y si el organismo no dispone de lo contrario, nosotros lo vamos a seguir realizando. De una manera u otra lo vamos a seguir realizando. A partir de hoy a las 13 horas se abren los locales, se va a volver a... se retoman los pagos, las pasividades que quedaron y todo lo demás. Con una salvedad, vamos a trabajar a puerta cerrada, es decir, que el guardia se pare en la puerta y que le dé ingreso a la persona que venga en realidad a realizar un trámite del correo, ¿no? Les agregamos que el Ministerio del Interior acaba de convocar a una conferencia de prensa para mañana a las 17 horas en la sede del Ministerio para informar sobre los hechos ocurridos el pasado martes allí en el Correo, en la zona de Pocitos. Cambiamos de tema. El programa Tránsito entre Ciclos Educativos de Secundaria propone la discusión de temas que tienen que ver con la convivencia pacífica y cómo resolver conflictos, y se está llevando adelante en varios centros educativos y está a cargo de un equipo de la Policía Comunitaria. Claudia Puerto nos informa. Los conflictos entre compañeros, la violencia que se genera en la salida de los locales escolares es un tema corriente en los liceos y la UTU de San José. Se han implementado diferentes estrategias para identificar a los alumnos de la escuela, el tema de la exigencia o de perseguir la cuestión del uniforme, de que bueno, que ellos asuman la identidad desde ese lugar, de que pertenecen a una institución educativa. Por eso el tema del uniforme insistimos mucho, para poder identificarlos, para que cuando vemos que alguien no pertenece a la escuela, bueno, tomar los recaudos necesarios para evitar justamente esta situación, que no es todos los días, pero bueno, hemos tenido sí situaciones de violencia verbal, muchísimo, que sobre eso trabaja este grupo de policías comunitarios, que son los que hoy están dando esta charla de convivencia pacífica en la escuela. Estas charlas están orientadas al relacionamiento entre pares y con los docentes. Significa vivir todos de forma pacífica, compartiendo y tolerando al que es diferente, respetando al que es diferente. Siempre fortaleciendo las redes, trabajando con estos diferentes equipos de apoyo, como son los maestros profesores de tránsito, que se acercan a los chiquilines que participan de ese problema, bueno, apostando mucho al diálogo, a la reflexión, a diferentes tareas que surgen de ese diálogo, justo involucrados y con los docentes. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, Info TNU. El presidente José Mujica criticó a la oposición por cuestionar las prioridades establecidas en la rendición de cuentas. En su audición de M24, el mandatario consideró que hacen demagogia, ya que no se puede repartir lo que no existe, dijo el mandatario. Tenemos que señalar además, que esto no significa que no nos demos cuenta que la lucha por elevar el ingreso económico tiene mucho que ver con la estabilidad del país. Y nosotros no podemos quitar esta discusión del marco general cuando se nos dice que se está contra el proyecto de la regasificación por aumentar la energía, con molinos de viento para generar más energía. Se está de una minería de gran porte para multiplicar los recursos de este país. Se está contra la reconstrucción del ferrocarril, porque todo ello está mal. Y se contra cualquier cosa que pretenda multiplicar la riqueza del país.
Yo me pregunto, así, ¿de dónde van a salir a la larga los recursos, mejor enseñanza sociales que tenemos, si a su vez no apuntalamos el crecimiento y el desarrollo de la economía? ¿De dónde? ¿Con qué? Es demagogia pura. Porque sencillamente no se puede pretender repartir lo que no existe. En el día de hoy, 6 facultades no dictaron clases por ocupación de los funcionarios. Se trata de Medicina, Química, Humanidades, Psicología, Nutrición y Derecho. Además, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República resolvió realizar un paro de 24 horas el próximo miércoles. En tanto, en secundaria, hoy no hubo medidas de fuerza. De todos modos, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, va a continuar mañana viernes con los paros regionales que vienen llevando adelante. En otros temas, los funcionarios de la salud ocuparon esta mañana el hospital de Mercedes en el departamento de Soriano. Y seguimos en tema porque los funcionarios de salud pública decidieron ir a la huelga a partir del próximo 27 de agosto si no reciben antes una respuesta del gobierno a sus reclamos. También se resolvió mantener la ocupación del hospital Vilar de Bo. La última asamblea definió mantener la ocupación y mantenerse justamente en los términos de la definición del conflicto que está llevando adelante la Federación. El plenario nacional del día de hoy ha resuelto justamente la fecha del 27 de agosto para el inicio del paro por tiempo indeterminado, o sea, el comienzo de la huelga efectiva, entendiendo que estamos dando un tiempo también para poder dialogar, ya que en horas tempranas del día hubo una comunicación de parte del ministro Brenta con uno de los coordinadores del PIT-CNT para ver si podíamos lograr una mesa de trabajo y donde se pueda justamente desde la instancia del Ministerio de Trabajo resolver un espacio de discusión con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, y obviamente tendrá que estar Economía para resolver, ya que parte de los problemas que hoy estamos encarando tienen que ver con los recursos genuinos que ACE necesita. Se inauguró la primera sala de cuidados intensivos del departamento de Río Negro en el sanatorio Amedrín de la ciudad de Fraiventos. Daniel Rojas con la información. Era hasta ahora la única capital del interior que no contaba con este servicio. El avance con una sala de tratamiento intensivo permitirá además practicar cirugías altamente especializadas. Se va a lograr seguramente un cambio notable en la medicina de nuestra ciudad, elevando por supuesto el nivel no solamente de los médicos que puedan venir a trabajar en la unidad, sino que además de todos los médicos que estamos diariamente trabajando con nuestros pacientes, porque además obliga a mejorar el nivel de cada uno, ¿verdad? Y el hecho solamente de estar en contacto con gente que está preparada para tratar este tipo de pacientes hace sin duda de que todos mejoremos nuestra calidad y nuestro nivel. El movimiento de usuarios también calificó como un salto cuantitativo y cualitativo la incorporación de un CTI para Fraiventos, que se suma a la reciente inauguración de una sala de imagenología en el hospital local. Muy importante para toda la salud, es decir, salud pública y privada, para que todo el mundo tenga acceso rápido, eficiente y oportuno a la atención que necesiten cuando las circunstancias así lo ameritan, ¿no? El tiempo en los accidentes especialmente graves o en las enfermedades que se dan con celeridad es fundamental, ¿no? para salvar vidas. Desde Fraiventos con la cámara de Mariano Fagundes informó Daniel Rojas, InfoTNU, Río Negro. Fue presentado el reporte social 2013, donde se conocieron datos de la realidad socioeconómica nacional. Por ejemplo, se consolida una tendencia a la mejor redistribución de la riqueza, aunque hay déficit en muchos aspectos. El reporte social 2013 contiene diferentes datos relevados por el MIDES y la Oficina de Planeamiento en diferentes áreas. En cuanto a la vivienda, hay un déficit habitacional de 50.000 unidades en el sector formal. Los asentamientos se redujeron un 8%, mientras al cruzar datos de agua, saneamiento, energía eléctrica y calidad de construcción, hay 250.000 hogares que no cumplen con las condiciones básicas. Como desafíos de la educación sigue estando completar la universalización de 4 y 5 y continuar expandiendo la cobertura en la primera infancia.
continuar reduciendo las marcadas diferencias en repetición entre las escuelas de distintos niveles socioculturales. Vimos una reducción. En base a los datos manejados, el informe sostiene que por un tiempo va a haber una población con bajos niveles educativos y eso redunda en el empleo. En seguridad pública también hay cifras que confirman una evolución. Delitos de violencia doméstica, ¿sí? Se ha multiplicado prácticamente por 3. El mayor aumento se evidencia entre 2011 y 2012, cuando la tasa pasa de 471 a 709. El gasto social aumentó 75% desde 2004 a la fecha y la indigencia se redujo de 4.6 a 0,5% en 2012. La segunda etapa de nuestra agenda social, de la agenda social de la izquierda, debe ser pelear otra vez por un universalismo básico. Creo que son varios los frentes de políticas en los cuales tenemos que ir a la segunda etapa. En política tributaria, en promoción de inversiones y en política social. Los desafíos son trabajar para reducir el 34% de la población que no logra la plena satisfacción de sus necesidades básicas. La Cámara de Diputados aprobó hoy una ley que busca favorecer la integración social de la población afro en nuestro país. La misma obliga al Estado a reservar cupos en los futuros concursos. La Ley de Acciones Afirmativas hacia la población afrodescendiente estipula que al menos 8% de las vacantes a cubrir a través de llamados públicos deberán llenarse con personas afro. Así también existirá una porción de las becas que otorga el Ministerio de Educación y Cultura para posgrados en el exterior que tendrán el mismo destino. La norma agrega estímulos en la Ley de Inversiones para que los empresarios que tomen funcionarios afrodescendientes y procura incrementar la participación de la población afro en cursos de capacitación de toda índole. La Intendencia de Montevideo tiene un presupuesto histórico en obras públicas e inversiones, dijo la jerarca Ana Olivera, que fue la expositora hoy en el tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Olivera centró su exposición en la defensa de su gestión, informando sobre logros, pero también reconociendo errores. Con avances, con retrocesos, acertando y errando, salvando obstáculos continuamente. Los logros son producto del esfuerzo y son acumulativos. Según la intendenta Ana Olivera, el 48% del presupuesto municipal va destinado a salarios y el mayor porcentaje a la inversión en obra pública, lo que significa un récord histórico. Saltando de los históricos niveles de entre el 15 y el 20% del presupuesto destinado a la inversión, al 25% destinado en el 2010, al 27% en el año 2011 y al 28% en 2012, contando recursos propios. Estamos rompiendo récord de inversión. No es tapa de ningún diario, pero es una realidad. El saneamiento es uno de los puntos expresados por la intendenta en el rubro inversiones como más destacados. Yo creo que es difícil imaginarse para los que nacimos con conexión al saneamiento lo que es haber vivido décadas sin ella. Estamos haciendo, amigas y amigos, la mayor inversión en 100 años desde que el saneamiento pertenece al gobierno departamental de Montevideo. En este quinquenio van a ser más de 150 millones de dólares aplicados a esa gran obra que dejará a Montevideo, que ya es la ciudad más saneada de América Latina, con la disposición ambientalmente adecuada del 100% de sus aguas residuales. Olivera también habló de inversiones en el tránsito de Montevideo. Dijo que se creará un centro inteligente de tráfico y que se aumentará la cantidad de semáforos en las calles de Montevideo. En un procedimiento realizado por aduanas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, se detectaron cerca de 4.200 artículos falsificados identificados con la marca Samsung. Luego de realizado el decomiso, se notificó al juzgado de la ciudad de la Costa y se cuantificó la mercadería en aproximadamente $300.000. Esta mercadería está compuesta por accesorios para celulares y tablets. Los artículos provenían de China y su destino era un comercio ubicado en el centro de Montevideo. Se trata del primer caso de incautación de mercadería falsa de la marca coreana en nuestro país.
La inflación en Brasil, nuestro principal socio comercial, presentó un crecimiento de 0,03% en el mes de julio, según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. De esta forma, la inflación acumulada de los primeros 7 meses del año alcanzó el 3,18% y en los últimos 12 meses fue de 6,27%. Vemos ahora la cotización de las monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.15 y en la venta a 21.75. También bajó el dólar interbancario billete a 21,479. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.10, 3.10. Bajó el real, 8.45, 9.95. Y también bajó el euro billete, 28.15 en la compra, 29.30 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6329. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, más de 300 rescatistas trabajan contrarreloj en la torre derrumbada con la esperanza de encontrar con vida a alguna de las 11 personas aún desaparecidas en una explosión ocurrida el pasado día martes. En el lugar trabajan equipos técnicos de defensa civil y bomberos y también personal especializado que ha participado en otras situaciones de catástrofe y no han descartado ninguna posibilidad, por lo que se sigue buscando entre los escombros. En los hospitales, en tanto, hay 13 personas heridas, 3 de ellas graves, en terapia intensiva. La presidenta argentina, Cristina Fernández, visitó ayer la zona, fue abuchada por algunos de los vecinos y familiares de las víctimas. El Papa Francisco decretó mayores controles para el Banco Vaticano para evitar el lavado de activos y otros delitos financieros. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. El Papa Francisco sigue intensificando la supervisión de las transacciones financieras del Banco Vaticano y, según un comunicado, se emitió un decreto diseñado para combatir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas. El decreto, recomendado por un equipo de asesores, es la última de una serie de medidas impulsadas por el Papa para terminar con irregularidades en el banco. En el comunicado se cita a Francisco, quien habla del compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional a fin de la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La tasa de desempleo de Grecia anotó un nuevo récord al situarse en un 27,6% en mayo, mientras el gobierno sigue presionado por medidas estimuladas por el financiero internacional. La desocupación y el malestar social permanecen presentes en el país tras años de impopulares aumentos de impuestos y recortes de salarios y pensiones, además de despidos masivos de funcionarios públicos. En el marco de la crisis de la zona euro, Grecia y España han sido golpeados por niveles similares de alto desempleo que implican que 1 de cada 4 ciudadanos no tiene trabajo. El aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, el de mayor tráfico de África Oriental, reanudó este jueves el despegue y aterrizaje de un número reducido de vuelos internacionales, un día después de un enorme incendio que destruyó la terminal de arribos. El incidente no dejó víctimas, pero distorsionó el tráfico aéreo en el este de África. Investigadores de las fuerzas de seguridad de Kenia buscan las causas del siniestro. Nos vamos a Estados Unidos, donde unos 1000 bomberos lo hacen en el día de hoy también, un creciente incendio forestal en la zona montañosa del sur de California. Los efectivos intentan salvar pequeñas comunidades donde han sido destruidas algunas casas y unos 1.500 residentes tuvieron que ser evacuados. Las llamas barrieron las laderas de las montañas de San Jacinto, a 150 kilómetros de Los Ángeles, y estimaciones realizadas hoy por la mañana indicaban que la extensión del incendio era calculada en 40 kilómetros cuadrados. Según las primeras informaciones, 2 bomberos y un civil resultaron heridos. Los bomberos calculan que 15 estructuras ardieron, pero no se aclaró cuántas de ellas eran viviendas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Ya está jugando Peñarol la revancha de la Copa Sudamericana ante el Cobreloa de Chile. Vamos a espiar algo de lo que está pasando aquí cerca, en el Estadio Centenario, donde en 15 minutos es victoria parcial del equipo chileno, es victoria de la visita. El Cobreloa se puso en ventaja por un tanto contra cero ante un Peñarol más moderno, con un porte ofensivo. Diego Alonso sabe que tenía que salir a ganarlo este partido, que tiene la responsabilidad con un Estadio Centenario con algo así como unas 40.000 personas, de tratar de imponer su ritmo, su estilo, su juego y de imponer condiciones durante los 90 minutos para tratar de quedarse con el juego. Droguet, Hugo Droguet, el talentoso volante que tiene el Cobreloa, que saben jugar muy bien con la pelota, que son inteligentes, hizo el único gol del partido a los 11 minutos. Por ahora, Cobreloa lo gana 1-0 y se mete en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Un Peñarol, le decía, moderno porque ha cambiado algunas piezas. Sandoval es el marcador de punta por derecha, está jugando con un solo volante de marca, con Sebastián Piris, y además le puso compañía a Marcelo Zalayeta en ofensiva. Juega con Carlos Núñez, es un 4-1-3-2. Este Peñarol de Alonso que tiene que dar vuelta. Ahora sí, más que nunca el resultado ante el Cobreloa. Lo pierde 1-0 acá en el Centenario, lo empató 0-0 en Antofagasta cuando van algo así como 15 minutos del primer tiempo. Es victoria del equipo chileno por Copa Sudamericana. Dejamos la Sudamericana por un ratito nada más. Vamos a hablar de la realidad de Luis Suárez, que no la está pasando para nada bien en el fútbol inglés, que está casi que acorralado. De un lado está el Liverpool de Inglaterra, que lo separó del plantel por diferencias conceptuales y por algunas declaraciones que hizo el delantero uruguayo. Del otro lado está el Arsenal de Inglaterra, que tiene una propuesta seductora económicamente para presentar mañana. Bien, y la tapa de los diarios en Inglaterra dice esto, ¿no? 51 millones de libras es lo que va a proponer el equipo inglés, algo así como unos 60 millones de euros, lo que quiere pagar el Arsenal de Inglaterra para quedarse con el uruguayo. En Liverpool no quieren saber de nada, lo ponen en penitencia, lo separaron del plantel profesional. Primero, algunas lesiones algo dudosas que Suárez acusó para no viajar. Después, declaraciones inoportunas para la gente de Liverpool. Termina entendiendo que no era el momento ni la forma. Y Suárez, que queda entrenando con la reserva, entrenando con la tercera, siempre en los planes deportivos del entrenador, pero en un entrevero de negociación que él quiere salir, él se quiere ir, ya lo dijo también en aquella nota que le hicimos mano a mano en Venezuela. Él se quiere ir de Inglaterra, no la está pasando bien, pero de todas formas lo seduce el hecho de cambiar de aire mismo dentro de su equipo. 51 millones de libras es lo que propone el Arsenal inglés para tratar de quedarse con el delantero uruguayo Luis Suárez. El salteño no la está pasando para nada bien en el viejo continente desde el 2007, que se fue a defender al Groningen de Holanda, que tiene problemas en aquellos lados. El 28 de enero del 2011 se concretó el pase al fútbol inglés. El Liverpool puso 26 millones de euros para quedarse con el goleador del Ajax, que durante 4 temporadas anotó 83 goles, sin contar los goles anotados en el Groningen, su primer equipo en la llegada a Holanda. La Premier League arrancó con gol para Luis Suárez. Primeras 2 fechas, marcó frente al Sunderland y frente al Arsenal. El debut de Suárez en la FA Cup se produjo el 19 de febrero del 2012. En octavos de final, Liverpool ganó y con gol de Suárez. También consiguió un título con Liverpool, la Carling Cup. Fue antes de los 20 años. Para la temporada 2006 llegaba ese joven habilidoso, un gran jugador de pelota que buscaba aprender sobre el ser jugador de fútbol. Holanda fue escuela, formación y entendimiento. La cosa iba más que bien, se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos del mundo. Fútbol, FT, todo. Entretener y generar. Pero otras cosas comenzaron a formar parte del reacción, consideramos comunes en el fútbol latinoamericano, se fueron inflando prejuicios y comentarios, armando de su imagen algo más que gol. La suspensión por el caso Ebra, a eso hay que referirse. El francés y su denuncia pusieron el mantel para que todos hablaran. Y a la gente le gusta tuitear y hacer del Facebook una interpelación. Llamarlo antideportivo, vergüenza. Poner en reclamo sus zambullidas. Poner en reclamo aquella mano frente a Ghana. La bola creció y crece. Pero el rendimiento no cambió. Estuvo muy cerca de convertirse en el mejor jugador de la temporada 2012-2013. Anotó 23 goles hasta que otra vez una suspensión por la agresión.
Chelsea lo dejó de competencia. Suárez tiene 16 años y ya ha sido máximo goleador en Holanda, en el Ajax, futbolista del año también en varias temporadas en Holanda, máximo goleador de Europa en el 2010, máximo goleador del Liverpool en la temporada 2013, y ha recibido la Boat, el primer jugador en llegar a 10 goles en la temporada 2013. Y son todas noticias negativas para la gente del Tanque Sisley. Perdió en la noche de ayer frente a Colo-Colo, 2-0 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Casi que no pudieron disfrutar su primera participación en el concierto internacional, en la vidriera grande del fútbol sudamericano, por lo menos porque cayeron acá en el Francini y también perdieron en Santiago frente al Colo-Colo. De todas formas, la imagen, el juego, lo futbolístico fue para destacar, siempre tratando de jugar la pelota al pie, con convicciones a la hora de atacar y, es verdad, con enormes diferencias entre el poderoso chileno y un equipo casi que más asimilado a un club de barrio que a un equipo profesional. Además de esta noticia, tampoco seguirá Osvaldo Canovio como técnico del Tanque Sisley. Hablé con Freddy Varela y me dijo que diferencias conceptuales. Hablé también con gente del cuerpo técnico y me dijeron que no está lo básico como para poder desempeñar una buena función, una correcta función en un equipo profesional. Lo aguantó, de todas formas, Canovio, todos estos disparates, todas estas cuestiones, estas carencias, para tratar de demostrar en Copa Internacional lo buen entrenador que puede seguir siendo. Pero no se conjugaron estas cuestiones y las diferencias se fueron acentuando. Quedó eliminado el Tanque Sisley ante Colo-Colo de la Sudamericana. Bien, unos cuantos hinchas del Tanque, por lo menos teniendo en cuenta en proporción la cantidad que tienen, fueron unos cuantos al otro lado de la cordillera para jugar frente al Colo-Colo de Chile. Y estas cuestiones que le decíamos recién, ¿no? Lo disparatado que muchas veces termina siendo el fútbol, como un equipo más asimilado a lo amateur termina jugando un torneo de características internacionales, como termina metiéndose futbolísticamente y cómo el fútbol hace que se emparejen un enorme de diferencias entre los que más invierten, los poderosos, los que más tienen y los que tienen demasiadas carencias. Me decía alguien del Tanque que apenas hay 3 duchas para los futbolistas, que es difícil conseguir el agua, que la ropa, que los instrumentos de trabajo, que esto, que lo otro, y que se hace muy difícil. Diferencias conceptuales es lo que me dijo el presidente del Tanque Sisley, que termina haciendo esta diferencia. Fue 2-0 en la cancha la victoria de Colo-Colo. En el primero nadie marca bien, no toman ni al hombre y tampoco marcan en zona. 2 errores grandes juntos para que se genere el primer gol del partido. Después Javier Toledo, el mismo que convirtió acá en el Francini, le tira todo el cuerpo, toda la carrocería encima a Bruno Piano para marcar el segundo gol del cacique chileno, el Colo-Colo, y meterse en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Bien, me dicen que va ganando, es victoria parcial, transitoria del Cobreloa de Chile, 2-0 sobre Peñarol, con goles de Droguet y de Lescano, el pibe argentino que es un gran talentoso en cuanto al ataque, que es casi que un solista, un individualista, que se genera sus propios espacios y que termina convirtiendo. El que va a jugar dentro de un rato nada más también por Copa Sudamericana es el Montevideo Wanderers, que ya hasta Asunción para enfrentar al Libertad de Paraguay con desventaja de 2-1. Bien, Wanderers que hizo un gran primer tiempo, que dejó una muy buena imagen con la pelota al pie, siempre generando circuito de juego, con Maxi Olivera que ataca permanentemente por izquierda, casi jugando como un volante más, con el cangrejo Javier Cabrera por derecha, con el buen juego que tiene Pastorini, el ex Peñarol, a la hora de manejar la pelota y con un centro delantero de referencia, un 9 de área para tratar de invocarla siempre. El equipo que va a poner Arias en cancha es con Rodríguez al arco, Duarte, Díaz y Bueno en esa línea de 3 que por momentos pasa a ser de 4 o de 5 porque Maxi Olivera va por izquierda, el cangrejo Cabrera por derecha, Martínez y Pereira ese doble 5 tan bueno que juegan de memoria, casi no se hablan en la cancha pero que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pastorini va de enganche y es Federico Rodríguez el que será referencia en ofensiva para tratar de dar vuelta al Libertad. La serie
es ventaja del equipo paraguayo 2-1 porque le tiró toda la experiencia encima en el segundo tiempo en el Parque Central a Wanderers, que hizo un gran primer tiempo, pero después Rubén Israel manejó algunas fichas, diagramó tácticamente al equipo de manera distinta, lo puso a Aquino con Molina de doble 5, a Mencia lo liberó por la banda izquierda y Montenegro fue un infierno cuando entró en el segundo tiempo para cambiar la realidad. Vamos a ver qué está pasando en el Centenario, vamos a repasar los 2 goles del Cobreloa chileno. Bien, vamos a ver si tenemos los goles. Vamos a ver los goles del Cobreloa chileno. Le decíamos a los 11 minutos, Hugo Droguet, talentoso volante que es muy zurdo, pero que también maneja la pierna derecha, que tiene condiciones naturales, que hace manejar los hilos del equipo, que hace jugar al equipo y que lo tiene a González como el aliado por izquierda y a Lescano, el pibe argentino, que es el que pivotea, el que aguanta y el que pone esa impronta y rompe esquemas a la hora de atacar. Era el 1-0 del partido el que hacía Droguet, pero después llegará el segundo. Lescano es el que aprovecha esta desatención, el que le gana el espacio, anticipa a los 2 zagueros y pone el segundo gol del partido. Gana Cobreloa. 2-0, fue 0-0 en la ida y esto lo hace todo mucho más difícil para Peñarol. Esto lo hace mucho más complejo, comienzan los nerviosismos, hay que arriesgar algo más. Un equipo que salió con propuesta ofensiva, que se la jugó el Tornado Diego Alonso, que puso casi 5 hombres para atacar, pero que claro, hay que tener muchas precauciones a la hora de defender. Cuando uno suelta los laterales, va Sandoval, va Baltasar Silva, queda solo Piris para hacer los relevos por izquierda y por derecha. Más allá de que Pacheco se pare como doble 5, de que trate de dar una mano, no siente la vocación de defender y eso es lo que está complicando a Peñarol en el primer tiempo. Lo pierde 2-0. Con 40.000 personas en el Estadio Centenario y se está quedando fuera de la Copa Sudamericana. Vamos a cerrar esta parte deportiva, este encuentro con los deportes, con el gol de Nicolás Lodeiro para el empate en el Brasileirao de Botafogo y el Mineiro. Bien, Nicolás Lodeiro, qué golazo que hizo el Nico, que va a estar en el juego frente a Japón el 14 de agosto a las 7:20 de la mañana. Golazo de Nicolás Lodeiro, el tercero en el Brasileirao, fue en el 2-2 ante Atlético Mineiro. Botafogo es uno de los líderes del torneo de Brasil con 24 puntos en 12 partidos jugados. Nos vamos ahora al departamento de Cerro Largo porque instalaron en el hospital de Melo un banco de leche. Vemos el informe de José Luis Barbosa. Se trata de la aplicación de buenas prácticas de alimentación. Está trabajando el equipo de gestión cuidando en forma especial la salud perinatológica. Iniciar las gestiones para el desarrollo de un banco de leche humana en nuestro hospital y eventualmente profundizar también el trabajo en la preparación para el parto, ¿verdad? En la importancia que tiene el acompañamiento de la pareja en el momento del parto. Ya se han realizado los contactos jerárquicos correspondientes, han solicitado los protocolos respectivos. Tenemos como ejemplo el banco de leche del Hospital Pereira Rosell, que tiene ya un tiempo funcionando y en base a esas experiencias que tenemos en ACE es que pensamos desarrollar las experiencias aquí en el hospital, ¿verdad? La donación de leche no tiene que hacerse necesariamente en el hospital. Se puede realizar en domicilio, la van a buscar y recibe un tratamiento especial. Cuando existe un banco de leche, la donación puede ser luego de haber nacido el niño y estar la madre en alojamiento conjunto en nuestra maternidad, o eventualmente una vez que están en domicilio, ya sean usuarias del prestador público o del privado, en la lógica del sistema pueden hacer la donación en frascos estériles, nosotros pensamos proporcionar, y luego se trasladan al hospital para ser almacenados sí en el hospital, ¿verdad? Destacan los aportes de la leche materna, señalan en forma especial el factor emocional. Ese contacto piel a piel que el bebé vuelve a tener con su mamá, al estar nuevamente después de haber salido, de estar 9 meses dentro del líquido amniótico, en contacto siempre con el ritmo cardíaco de su mamá, con la respiración de su mamá, con la voz de su mamá. El momento de la lactancia es cuando vuelve nuevamente a retomar ese vínculo tan estrecho y es un aporte emocional fundamental para el bebé. Recomiendan que los bebés sean alimentados con leche materna en forma exclusiva hasta los 6 meses de edad y que, junto con otros alimentos, continúen recibiéndola hasta los 2 años o más.
José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, InfoTNU Cerro Largo. INAU y Secundaria inauguraron en el departamento de Soriano un local destinado a áreas pedagógicas. Con la información, Carlos Hornos. Áreas Pedagógicas es un proyecto de educación secundaria que busca rescatar a los jóvenes en situación vulnerable y que han quedado fuera de la educación formal. El local El Mercedes se adquirió a través del INAU, que se encarga del mantenimiento, y Secundaria aporta a los docentes. El plan se puso en práctica el año anterior en forma experimental. Hay 60 adolescentes en lo que son las listas de los 3 niveles, primero, segundo y tercero. Y bueno, en la medida que el proyecto avance, bueno, se seguirá viendo la posibilidad de capacidad que tenga para dar más respuesta. La evaluación que se hace de su implementación es sumamente positiva. Los muchachos no solamente que aprenden, preparan sus exámenes y los salvan en general con muy buenas notas, sino que recuperan el deseo de pertenecer a un colectivo. Es ganas, venir con ganas y ganas de salir adelante, que es lo principal, ¿no? Y siempre con un granito de arena sale lo que querés, tu sueño. ¿Cuál es tu objetivo para cumplir? Ahora mi sueño es, yo estoy haciendo bachillerato de deporte en la UTU, cuarto, y mi sueño es ser técnico de fútbol y más allá, ¿no? Lograr lo que más se pueda en la vida. Todos los programas educativos especiales que brinda Secundaria fuera de los liceos atiende a unos 6.000 estudiantes. Tanto en áreas pedagógicas como en aulas comunitarias, en los contextos de encierro, en los planes especiales para poblaciones adultas, y generalmente tienen buenos resultados. El Consejo de Educación Secundaria prevé implementar este plan especial inicialmente en el departamento de Colonia en el futuro inmediato. Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. En minutos vamos con la entrevista al prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa. Les informamos mientras tanto que el cineasta serbio Emir Kusturica va a filmar un documental sobre el presidente José Mujica. Según indicó la agencia AFP, en él quiere destacar la coherencia de un presidente en ejercicio que vive como piensa. Para este proyecto, el director aplicaría el formato que empleó cuando realizó el documental sobre Diego Maradona en 2008. Pasando a la música en vivo, el músico brasileño Luis Meira, guitarrista histórico de Gal Costa, se presentará en Uruguay en 2 conciertos solistas, uno en Montevideo y otro en Rivera. Conocido mundialmente por compartir escenario durante 16 años con la cantante Gal Costa, el músico brasileño Luis Meira tiene una carrera propia y se presenta por primera vez como solista ante el público uruguayo. Hace unos años había estado por Montevideo acompañando a Gal Costa en una gira internacional que lo llevó desde el Coliseo de Lisboa o el Gran Rex de Argentina hasta el Carnegie Hall de Nueva York. El show que presentará este viernes 9 de agosto en Lindolfo Teatro será en formato de trío, con Meira en voz y guitarra junto a una segunda guitarra y percusión. Llega a presentar sus 2 discos publicados y la reciente edición de su DVD en vivo. Luis Meira ha producido y participado en discos de artistas como Elsa Suárez, Armandinho, Martinho Davila o Iván Lins, y participa también del proyecto instrumental Jazz Brasil. Samba y bossa nova se combinan en sus canciones de letras divertidas que encantan a los oídos amigos de la música popular brasileña desde la primera escucha, sin dejar de lado su virtuosismo como guitarrista, que no pretende lucirse sino estar al servicio de las melodías. Este viernes se presentará en Lindolfo Teatro en Montevideo, con entradas en venta en Red UTS, mientras que el sábado el show será en el Teatro Municipal de Rivera a las 21 horas. Es el prosecretario general de la Presidencia y es el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Diego Canepa. Está esta noche con nosotros, le agradecemos que esté en Televisión Nacional. Canepa, ¿cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y hacía un buen tiempo que teníamos pendiente una venida acá contigo. Sí, y seguramente ya le estoy proponiendo otra más para dentro de poco tiempo porque, bueno, usted sabe la frase tan manida en televisión, ¿no? Sí. Poco tiempo para conversar, muchos la temas. Culpa es mía. Como siempre llego tarde a todos lados, acá llegué con el tiempo justo, pero lo importante es poder estar contigo en unos minutos con la gran audiencia. Yo le acepto las disculpas, pero le pido un favor a cambio.
el mayor poder de síntesis entonces para hablar de este tema que es tan importante. Yo sé que es difícil, pero estamos hablando de un tema relevante para todos los uruguayos. Cuando uno lee la exposición de motivos del proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento sobre la regulación del alcohol, se queda, por lo menos diría yo, asombrado, es lo menos, por las cosas que ve allí en ese proyecto en cuanto a lo que es el consumo abusivo del alcohol en nuestro país y cómo esto está afectando al futuro del Uruguay. Estamos hablando de los más jóvenes. ¿Por qué este proyecto ahora? En primer lugar, nosotros cuando llegamos a la Junta Nacional de Drogas siempre sostuvimos y dijimos que más allá que había sido un impulso del primer gobierno del Frente Amplio, no solo el tabaquismo, también el tema alcohol, los problemas de las drogas más duras como la pasta base, la cocaína y todo el tema de qué habíamos a hacer con el tema de la marihuana, que tenemos una ley específica para un mercado regulado. La droga más consumida en Uruguay es el alcohol. La segunda droga más consumida es el tabaco y la tercera droga más consumida es la marihuana, que hoy es la primera ilegal todavía con un proyecto de ley en el Parlamento. El alcohol es por lejos la droga más consumida y es la que tenía mayores problemas la sociedad uruguaya en la relación con el alcohol. Y teníamos un problema adicional. Tuvimos del año 2010 y 2011, durante 2 años, y pueden revisar los tapes, todas las conferencias de prensa que hicimos de la Presidencia de la República, poniendo este tema en la agenda política en el primer lugar en la sociedad. Porque el primer problema que nos enfrentábamos es que la mayoría de los uruguayos, y aún tú que sos un periodista informado, se sorprenden de la realidad que vivimos, que no es conocida por la gente o no es asumida por la gente. Porque hay una resistencia cultural muy grande a pensar que tenemos problemas con el alcohol. Uruguay es el segundo país de América Latina, escúcheme lo que le digo, es el segundo país de América Latina donde empiezan más jóvenes a consumir abusivamente alcohol las personas. No es que empiezan más jóvenes a consumir alcohol, que somos también de los más precoces de América Latina. Donde hay más problema de consumo abusivo de alcohol en América Latina, después de Chile, es Uruguay. En toda América Latina y el Caribe, el segundo país donde hay más problema de consumo de alcohol abusivo en los más jóvenes. Y donde no importa la clase social, no importa la edad, ha aumentado el consumo abusivo de alcohol en este tiempo. Y voy a explicar lo que es consumo abusivo, que no es alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad definida por la Organización Mundial de la Salud, reconocida como enfermedad, tiene un tratamiento específico. Una adicción muy grave. El consumo abusivo es una situación diferente porque en realidad el consumo de alcohol per se no es malo para la salud. Un vaso de vino, un vaso de cerveza, un vaso de whisky no es malo para la salud. Como no es distinto al cigarrillo, que sabemos que un cigarrillo solo ya le hace mal a la salud. Ahora, el problema es el patrón cultural asociado al consumo de alcohol. En Uruguay ha habido un cambio muy grande en los últimos 15 años en patrones culturales asociados al consumo de alcohol abusivo. Y esto está muy estudiado, hay mucho diagnóstico de cómo ha cambiado la relación con el alcohol, que ha generado un aumento de violencia intrínseca en la sociedad, en algunos sectores de la sociedad, no solamente por el alcohol, pero también por el alcohol, mucha incidencia en la violencia doméstica, mucha incidencia en mucha pérdida de productividad a nivel laboral. Hay más de 20.000 intervenciones de pérdida de situaciones laborales vinculadas al consumo abusivo de alcohol que hacen que intervenciones de lo que es el Ministerio de Trabajo en las estadísticas que llevan. Hay una pérdida de productividad y hay también un cambio de convivencia social que se nota por el consumo abusivo de alcohol, donde incluso hay cambios culturales tan grandes, donde hoy, porque que haya habido problemas de que alguna vez alguien en un asado o en una reunión tome de más, ese no es el problema. Y no es el problema del alcohólico que toma porque si no, no puede vivir. Estamos hablando de quienes culturalmente ahora se reúnen y donde tomar alcohol no es la excusa de la reunión, sino que es el hecho previo a cualquier otra cosa que uno vaya a hacer en su salida. Se veía en la exposición de motivos un porcentaje muy alto de adolescentes que cuando le preguntaban por qué tomaban, creo que era un 73% o algo así, decían porque sí. Exactamente. Porque también es parte de lo que ha cambiado culturalmente, vuelvo a decirlo, no es estigmatizar a los jóvenes, es la realidad que tenemos y el brutal incremento de consumo vinculado a un acceso muy sencillo al alcohol en Uruguay, con una regulación muy baja en Uruguay. Mencionaba un tema sumamente relevante, el de la violencia doméstica, la incidencia que tiene el alcohol en este tema, en uno de los delitos que más ha crecido en los últimos tiempos. Es un catalizador. Normalmente hay otros problemas de fondo que hacen estallar la violencia doméstica. El alcohol lo que genera es una cataliza y hace que, bueno, como es un desinhibidor el alcohol, genera que, bueno, algunas de las cosas que uno tiene latentes, no es que el alcohol es el culpable en sí mismo, el alcohol es el catalizador de una situación determinada, pero sin alcohol seguramente no tendríamos los niveles de violencia que tenemos. Ahora, ¿esto es una campaña puritana? ¿Esto es algo que no nos gusta el alcohol, vamos a hacer una campaña? Al contrario. Aquí estamos en una campaña del gobierno, está desde el tabaco en el periodo pasado, con una regulación estricta del tabaco, como pocos países en el mundo, a tal nivel que enfrentamos un juicio con Philip Morris porque fuimos líderes y somos líderes a nivel mundial en la regulación estricta del tabaco. Ahora vamos a la regulación estricta del alcohol, porque en realidad tiene una coherencia muy grande también con el tercer camino, que es la regulación de un mercado estricto de marihuana. Justamente algunos dicen, no, mientras se ponen estrictos en el alcohol, liberalizan la marihuana. Error.
Al contrario, vamos a controlar mucho más la marihuana hoy de lo que lo controlábamos ahora, que no tenemos que, como es ilegal, lo único que se hace es reprimir, y vamos a llevar desde la liberalización absoluta, porque hace cuando usted y yo éramos jóvenes, porque parecemos jóvenes pero ya no lo somos, el consumo de cigarrillo era mucho más libre que hoy. La gente fumaba delante de cualquiera, en la oficina, en cualquier lugar, y el consumo de alcohol era mucho más libre que hoy también, en términos de no había esa sensación de peligrosidad que hoy hay con respecto al alcohol. El acceso cada vez el acceso al alcohol siempre se mantuvo muy libremente en Uruguay, y esta es una ley que hace, gestiona, es un marco regulatorio completo que gestiona desde cómo se puede expender el alcohol, cómo se debe distribuir el alcohol, quién puede vender alcohol, bajo qué condiciones se puede vender alcohol, cómo son las infracciones que se pueden cometer, y genera un marco mucho más moderno en los países que tienen un avance mucho mayor que nosotros en este tipo de regulación. Y para eso se crea una unidad reguladora. Una reguladora de bebidas alcohólicas que hace aplicar esta ley, que esta ley tiene. En primer lugar, ¿cómo se financia? Se financia con una tasa que es muy mínima y de acuerdo a la gradación alcohólica. ¿Qué significa una tasa? Una tasa no es un impuesto, es un tributo que implica que son, de acuerdo a la cantidad de consumo en la botella de alcohol, de whisky, de vino, de cerveza o de otros alcoholes que puedan ser, usted va a tener 1, 2, 3, 5 pesos de tasa, y esa tasa va directo, no va a rentas generales y después ahí se financian proyectos, no, va directo a financiar la fiscalización, la prevención, los planes educativos y los planes de tratamiento de políticas contra el consumo abusivo de alcohol que vaya a desarrollar la unidad reguladora de bebidas alcohólicas. ¿Y por qué eso no lo trata la Junta Nacional de Drogas? ¿Cómo? ¿Por qué eso no lo maneja la Junta Nacional de Drogas? La regulación de la ley, la Junta Nacional de Drogas lo que impulsa es la política contra las adicciones y a las políticas generales en ese sentido de regulación de ese tema. La Junta Nacional de Drogas va a ser la presidenta de esta organización que integran varios ministerios, que está específicamente como unidad reguladora de todos los aspectos de esta ley, que son, por primera vez en Uruguay, a través de esta ley va a haber licencias para expender bebidas alcohólicas. ¿Tú te acordás que hace unos años discutíamos si se podía vender o no en las estaciones de servicio? Sí. La discusión no era dónde se puede vender o no, es cualquiera. Tiene que haber licencias muy claras, por ejemplo, licencia para quien vende como mayorista, que no vende al público, vende mayorista, licencia para quien expende bebidas alcohólicas en un lugar cerrado, que no tiene límite, no le vamos a poner un límite al restaurante de horario, pero tiene que ser un establecimiento cerrado, una licencia distinta a quien expende para fuera del local, con horario determinado y con controles determinados, que ya existen, pero con una licencia, donde si no se incumple la licencia hay un apercibimiento, una multa, pero luego a uno le quitan la licencia, y si uno vende sin licencia nuevamente, se le clausura el local y se le puede clausurar definitivamente el negocio, que hoy no es esa posibilidad. ¿Cómo se va a definir quién puede vender y no? Va a haber regulaciones, de acuerdo a la ley establece algunas, en una reglamentación muy clara que se ha discutido mucho con la industria, para dejar claro que quien incumpla las licencias no va a poder vender alcohol. No es que haya, una cosa es la licencia bromatológica para tener un bar, para tener un almacén, eso son otras cosas. Ahora, si usted quiere vender alcohol, va a tener que tener una licencia específica y va a tener que cumplir una reglamentación específica. Y si la incumple, no va a poder vender alcohol. Creo que la mayoría está de acuerdo con este proyecto de ley. La pregunta es ¿por qué entonces el Estado sigue produciendo alcohol? No, el Estado, ¿por qué? Mirá, es muy interesante. La pregunta es muy interesante por qué existió esto. ANCAP es la Administración Nacional de Alcohol, Combustibles y Portland. ¿Por qué de alcohol? Porque cuando, y esto es interesante porque 100 años después volvemos a la misma política. No es casualidad que el impulso de los primeros años del siglo XX tienen un correlato en el impulso que el Frente Amplio le ha dado al Uruguay en estos 10 años, en estos 8 años y próximos 10 años, una década de gobierno. Cuando el alcohol era el principal problema de abuso, como era ahora, pero aparte había un problema de calidad en el alcohol que se tomaba y que generaba perjuicio a la salud, la mejor forma de controlar un aspecto sanitario fue generar un mercado regulado. ¿Cómo fue? Generar un monopolio del Estado en la producción de alcohol. Recordemos que Uruguay tuvo durante muchos años, con la creación de ANCAP, un monopolio del Estado. Luego se abrió el mercado. ¿Y para qué se mantuvo la producción de alcohol de ANCAP? Porque era el estándar de calidad cual se comparaba la bebida con la cual se venía. Por lo tanto, el Estado generaba primero un monopolio. Solo el Estado podía producir y vender el alcohol, a los efectos de controlar un mercado que estaba totalmente distorsionado y que generaba graves perjuicios a la salud porque se consumía sin control de calidad una cantidad de alcohol muy malo, muchas veces de hechos de manera artesanal y otros de frontera muy malos. Luego se pasó a que cuando se abrió el mercado, estaban en condiciones, son varias décadas después, se mantuvo como ente testigo la producción del Estado para poder controlar esa calidad. Esa es la razón, porque el alcohol en sí mismo no es el problema, vuelvo a insistirte, es el consumo abusivo de alcohol. Por lo tanto, la solución no es prohibirlo, la solución no es decir no más alcohol. No es la ley seca. No, es que eso es una locura, es al revés. Claro. Es crear una regulación estricta que nos dé
claramente reglas de juego claras para tratar un problema que, como tú dijiste, yo invitaría, nadie va a querer aburrirse leyendo una posición de motivos muy larga, pero a todo lo que le interesen es muy fundamentada, está muy estudiada. Hace varios años que tenemos estadísticas en la Junta Nacional de Drogas sobre los problemas de alcohol y ha llegado un momento, después de 2 años, nosotros creamos una estrategia nacional contra el consumo abusivo de alcohol y esta ley es la consecuencia y la síntesis de 2 años y medio de trabajo de lo que Uruguay necesita. Canepa, ¿qué le llamó más la atención en las últimas horas? ¿Que el doctor Tabaré Vázquez aceptara la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio o que el doctor Vázquez hablara de regular la cocaína? No, yo no voy a inventar que... No, que aceptara la presidencia me parece que era lo que esperaban la gran mayoría de los Frente Amplistas y que creo que es una gran noticia para todos. Había determinado procesos que había que cumplir, Tabaré es el que entendió que estaban dadas las condiciones para hacerlo ahora. Me parece que pero él mismo lo dijo, no son tiempos electorales. Yo estoy muy concentrado en lo que es mi tarea, que es gobernar hasta que el presidente nos tenga en ese lugar, hasta el último minuto de este gobierno, 1 de marzo de 2015. Con respecto a la posición, yo no quiero decir que conocía, sabíamos que mucho de lo que porque ahí ves, hubo alguna tapa de un diario que dijo otro golpe a Tabaré Vázquez con la ley de marihuana en cual se opone y es contra. Y después Tabaré Vázquez salió diciendo no solamente que respaldaba la ley, que respalda la regulación y que cree que hay que discutir los marcos regulatorios futuros de otras drogas. Yo creo que es correcto, comparto, creo que hay que ir paso a paso, creo que tenemos que tener esta ley de marihuana aprobada, implementada y tomarnos unos años, 2 o 3, de una evaluación seria de cuál ha sido el resultado de esta nueva política pública que llevamos adelante y a partir de allí ver cuál es el próximo paso a dar. Pero no, sorpresas no, sorpresa puede haber sido para otro, pero no para nosotros. Si seguimos así vamos a salir en Cuéntame los dos en cualquier momento, pues ya se viene enseguida. O se puede quedar para más info después a las 22:30. No, pero hablan de marihuana, pero no me invitaron. Me invitaste vos acá, pero más info tiene que otra fuente de no se ponga celoso, Canepa. No, estoy hablando. Pero felicito a Masinfo y a vos por estar y a Andrea también en lo que es la nueva cara del informativo Canal 5. Bueno, muchas gracias. Muy bueno para todos. 20 segundos. En Argentina suelen utilizar una frase para referirse a una persona que está muy cerca de la otra. Dicen, está a tantos latidos de determinada persona. Es muy curioso, es un dato interesante porque el escuchar los latidos de una persona es porque uno está muy cerca. ¿A cuántos latidos del presidente Mujica está usted? No, yo tengo el privilegio y la suerte y te diría la alegría de poder trabajar muy cerca del presidente permanentemente y muchísimas horas por día. Pero me parece que tiene sus afectos que son los que están más cerca de él. No confundamos los afectos con la relación personal, que también yo le tengo un afecto enorme, pero mi relación es una relación de gobierno, política y de responsabilidad. Y a eso apuntaba la pregunta. Bueno, es una pregunta que yo no debería responder. Tendría que hacerse la Pepe y preguntarle a cuánto cree que yo estoy. Es una buena respuesta. Gracias, Canepa. Andrea Tavares con el cierre. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana estará muy frío en la madrugada con importantes heladas en todo el país, presentando aún restos de nubosidad durante las primeras horas en la frontera nordeste. En la tarde las temperaturas se mantendrán de frías a frescas, con máximas de 12 a 15 grados y cielo escasamente nublado. La noche se presentará muy fría, con mínimas de 2 grados bajo cero, generando nuevamente heladas hacia la madrugada. El sábado continuará muy frío en la madrugada con fuertes heladas. En la tarde las temperaturas se mantendrán bajas, sin mayores cambios, de frías a frescas, con máximas de 12 a 15 grados y cielo con poca nubosidad. La noche se presentará muy fría, con mínimas de 2 grados, generando la presencia de heladas hacia la madrugada. En capital y zona metropolitana se espera una mañana muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con cielo ligeramente nublado. En tanto la noche se presentará muy fría con cielo despejado. En los próximos días seguirá el tiempo estable con madrugadas muy frías con heladas, evolucionando de frío a fresco en la tarde habrá buena presencia de sol. Bueno, 22:30 la invitación para más info, Andrea. Sí, el tema central lo adelantaba el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, va a ser sobre marihuana. No va a estar el invitado, pero sí representada a la Junta Nacional de Drogas, porque nos interesa también otras miradas que hablen sobre este tema, sobre la posibilidad de legalizar la marihuana en nuestro país, el alcance que puede tener y en especial lo que es una entrevista con el antropólogo Daniel Vidar, que tiene una mirada muy particular sobre el consumo, sobre las drogas y que además es una persona muy allegada al presidente también. Queda hecha la invitación entonces para las 22:30. Ahora se viene Cuéntame, reencuentro con las noticias, edición de cierre a la medianoche. Hasta mañana. Hasta luego.
storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed around alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.